Me llamo Isabel Navarro. Y a mis 70 años hice lo impensable, firmé la venta del imperio hotelero que me había consumido 4 décadas de vida. Desde una posada destartalada en Playa del Carmen tras la muerte repentina de mi esposo, construí una cadena de hoteles boutique que se convirtieron en emblemas de Mérida. Esa mañana cerré la venta, 40 millones de pesos, suficiente para liberarme de libros contables, crisis de personal y renovaciones sin fin. Esa noche decidí celebrar. No con champaña, mi cardiólogo lo había prohibido, sino con la compañía de mi única hija, Alejandra, y su esposo, Raúl. Nos reunimos en el Jardín de los Olivos, un restaurante donde los manteles de lino caían pesados y las lámparas brillaban como lunas atrapadas. Alejandra llegó deslumbrante en un vestido azul marino, el cabello recogido en un moño reluciente. Me besó la mejilla con el calor de su infancia. «Mamá, lo lograste», dijo, sentándose. «¿De verdad lo hiciste?» Raúl, siempre impecable, levantó su copa. «Por Isabel, una mujer que le da 1000 vueltas a cualquiera». Su sonrisa era encantadora, pero nunca me inspiró confianza. Alejandra alzó su copa de champaña. «Por mamá, 40 millones de razones para disfrutar la vida por fin». Chocamos las copas. Sonreí, sosteniendo mi jugo de arándano. Su acidez me estabilizaba, un recordatorio de la delgada línea que mi corazón trazaba cada día. El mesero rellenó nuestras copas, y por un momento la noche se sintió como pura celebración. Me permití soñar con viajes postergados, mañanas sin despertador, tardes dibujando en el malecón. Entonces, tal vez ingenuamente, compartí mi plan. «He decidido crear la Fundación Navarro, en honor a tu padre», dije. «Becas para niños que perdieron a sus padres demasiado pronto. Se siente justo. ¿No creen?» La sonrisa de Alejandra titubeó. Solo un leve tic en la comisura de su boca, casi invisible. Pero después de criar a una hija por casi 4 décadas, conocía sus gestos. Una sombra cruzó sus ojos. Ahí y desaparecida en un suspiro, Raúl tosió ligeramente en su servilleta, recuperándose con un tono alegre. «Una fundación. ¡Qué noble! ¿Y cuánto piensas donar?» La luz de la lámpara atrapó el borde de mi copa intacta. La levanté lentamente, probando el aire en lugar del jugo. El dulzor de la noche se apagó, dejándome con un leve pinchazo de inquietud. Nunca bebí alcohol. No desde que mi cardiólogo me advirtió que incluso una copa podía disparar mi presión arterial a terrenos peligrosos. El jugo de arándano se había convertido en mi concesión. Su sabor vibrante era un pequeño placer que me mantenía firme. Esa noche, el líquido rubí en su copa de cristal parecía casi festivo junto a la champaña de Alejandra. A mitad de la cena, mi celular vibró. Era Mariana, mi abogada y amiga de toda la vida. Confirmando las firmas finales del contrato de venta, me excusé con una sonrisa. Saliendo al pasillo, donde el murmullo del restaurante se desvanecía en ecos de mármol. Nuestra conversación fue breve. Transferencias confirmadas, fideicomiso cerrado, fondos asegurados para la mañana, 40 millones, sellados y listos. Al guardar el celular en mi bolso, vi por el arco que llevaban a nuestra mesa. Alejandra se inclinó hacia Raúl, su mano rozando su muñeca, sus voces demasiado bajas para distinguirlas. La cabeza de Raúl se ladeó, sus palabras cortantes y rápidas. Alejandra asintió una vez, sus ojos desviándose hacia mi silla vacía cuando volví al comedor. Ambos se enderezaron al unísono, sus sonrisas estirándose como cortinas corridas demasiado rápido. Me senté, ajustando la servilleta en mi regazo. «Todo listo», dije con ligereza. Alejandra levantó su copa, su encanto intacto. Raúl llamó al mesero como si nada hubiera pasado. Tomé mi jugo de arándano. Y fue entonces cuando lo vi un leve polvillo adherido al fondo de la copa. Como si algo se hubiera mezclado pero no disuelto del todo. Mis dedos se detuvieron.
Un súbito silencio apretándome el pecho. El color era el mismo, el aroma ácido e inocente, pero el brillo del residuo atrapaba la luz de la lámpara de una manera que no encajaba. Tal vez otro jugo, le dije al mesero, sonriendo como si no fuera nada. Este está un poco demasiado dulce. Se llevó la copa. Y junté las manos para que no temblaran. La noche continuó, con voces y risas a mi alrededor, pero el sabor de la inquietud era más fuerte que cualquier bebida. La cena terminó con una tensión que se pegaba como la humedad de una noche de verano. Alejandra me abrazó fuerte en la puerta. Su perfume dulce pero cortante. Estoy orgullosa de ti, mamá, susurró, aunque las palabras sonaron vacías. Raúl ofreció su sonrisa pulida, prometiendo que pronto nos reuniríamos otra vez. Subieron a su coche, las luces traseras brillando rojas antes de perderse por la avenida costera. Me quedé en mi auto un momento, las manos en el volante, dejando que el aire fresco entrara por la ventana entreabierta. Estaba a punto de encender el motor cuando un suave golpe me sobresaltó. Giré y vi al mesero de nuestra mesa. Su chaqueta blanca ahora algo arrugada por el largo turno. Su expresión cargaba un peso que ningún mesero debería llevar. Bajé la ventana. Sí se acercó, bajando la voz. Señora Navarro, perdóneme, pero hay algo que debo decirle. Su acento lo ubicaba más al sur, y sus ojos se desviaron hacia el restaurante como si las paredes pudieran escuchar. Esperé, con el corazón apretándose más. Cuando usted salió a tomar su llamada, dijo. Yo estaba sirviendo la mesa de al lado. Vi a su hija. Tragó saliva, su garganta trabajando. Sacó un frasquito. Vertió un polvo blanco en su jugo. Su esposo vigilaba el salón mientras ella lo revolvía con la cuchara. El aire se me escapó de los pulmones. Aferré el borde de la puerta. Llevo 15 años trabajando aquí, continuó, y nunca he interferido en los asuntos de un cliente, pero no podía quedarme callado. No dormiría. De debajo de su brazo sacó una bolsa de plástico transparente. Adentro, sellada, estaba mi copa de jugo de arándano, con los granos de residuo aún visibles. Me llamo Antonio, añadió suavemente. Pensé que debía tener esto. Por un momento, solo pude mirar la evidencia en sus manos. Finalmente, la tomé, mis dedos temblando contra el plástico. Gracias, logré decir, adentro. El gerente llamó discretamente a la policía. Los oficiales llegaron sin sirenas. Su presencia tranquila, profesional. Tomaron declaraciones, registraron la evidencia. Preguntaron si quería presentar cargos. Negué con la cabeza. Todavía no, dije, mientras se alejaban. Me quedé en el silencio, la bolsa pesada en mi regazo, sabiendo que la verdad sobre mi hija ya no podía negarse. La copa, sellada en su bolsa, brillaba bajo las luces de la calle mientras manejaba por las calles tranquilas de Mérida. Sentía como si transportara una granada viva. Cada semáforo en rojo se alargaba hasta que finalmente llegué al estacionamiento discreto de Calderón Añ Asociados, donde la oficina de Mariana daba a la calle Independencia. Mariana Calderón había sido más que mi abogada por 30 años. Fue mi ancla en las tormentas de la viudez y los contratos interminables de la vida hotelera. Me recibió en la puerta, su cabello gris recogido, lentes negros afilados en la nariz, sin decir palabra. Tomó la bolsa de mis manos temblorosas y me guió adentro. Usaremos el laboratorio privado, dijo, rápido, confidencial. Nadie más tiene que saber hasta que decidamos. A la mañana siguiente fuimos juntas a un edificio de ladrillo, escondido entre bodegas al borde de la ciudad. Adentro, un técnico joven aceptó la copa sellada, sus cejas alzándose ligeramente ante la urgencia en el tono de Mariana. Un sobre generoso de pesos aceleró el proceso. Horas después, regresamos. El técnico deslizó un informe sobre el mostrador. Su voz cautelosa. La sustancia disuelta en la bebida es propranolol. La concentración es alta.
al menos 10 veces el rango terapéutico. Sus ojos se encontraron con los míos, en alguien con hipertensión. Podría desencadenar bradicardia, hipotensión, un paro cardíaco. Las palabras resonaron como un veredicto. Mis rodillas amenazaron con ceder, pero la mano de Mariana en mi brazo fue firme. Tomaremos el informe, dijo con claridad, guardando los papeles en su maletín antes de guiarme afuera. En el coche, exhaló. Isabel, esto no es solo veneno en una copa. Tienes que ver el panorama completo. Sacó otra carpeta de su bolso, llena de documentos. Los he estado observando. Alejandra y Raúl están ahogados. Tarjetas de crédito al límite. Meses de retraso en la hipoteca. Deudas acumulándose. Un coche de lujo que no pueden pagar. Viajes a Europa con dinero prestado. Han construido un castillo de arena. Miré la carpeta. La bilis subiéndome a la garganta. Todas las noches que trabajé turnos dobles tras la muerte de Alberto. Todos los años construyendo algo duradero para el futuro de Alejandra. Y esto era lo que ella había elegido. La mirada de Mariana era implacable. No puedes ignorar lo que ya intentaron. La pregunta es, ¿qué harás ahora que lo sabes? El sueño me esquivó por noches tras el informe, cada vez que cerraba los ojos. Veía los granos de polvo disolviéndose en el líquido rubí. Habría pasado por mi garganta sin que lo notara, silencioso como la traición misma. Pero la policía, con sus esposas y juicios públicos, se sentía equivocada. No podía soportar ver a Alejandra exhibida en titulares como la mujer que intentó envenenar a su propia madre. La justicia. Decidí. Debía tomar otra forma, una que yo moldearía con mis propias manos. Mariana escuchó en silencio cuando se lo conté. Entonces lo haremos con cuidado, dijo. Vendrán si creen que se trata de dinero. Los invitaremos a mi oficina. Lo plantearemos como una revisión de los planes de la fundación. Ese mismo día llamó a un viejo amigo, Esteban Méndez, un detective jubilado que se había asentado en Mérida tras años en la policía estatal. Lo conocí 2 días después en la oficina de Mariana. Su presencia sólida como una roca, alto, de hombros anchos, con un rostro curtido y una voz mesurada. Emanaba la autoridad que persiste incluso sin placa. No intervendré, dijo, dejando una carpeta delgada, pero estaré cerca. Si las cosas se tuercen, entraré. Sus ojos se suavizaron al cruzarse con los míos. No deberías enfrentar esto sola. Con el día de la reunión acercándose, ensayé las palabras que diría, no como una madre suplicando respuestas, sino como una mujer cuya obra y dignidad habían sido puestas en peligro. Había un vacío en mi pecho, donde antes estaba el amor por Alejandra. En su lugar crecía algo más frío, más afilado, una resolución que no sentía desde los días en que juntaba monedas para mantener viva mi primera posada. La mañana de la cita, me vestí con sencillez, un traje gris, sin joyas, el cabello recogido. Mi reflejo parecía desconocido, no frágil, sino tallado por la resistencia. Esto no sería una pelea a gritos, no sería venganza en llamas, sería un ajuste de cuentas en silencio. La sala de conferencias olía ligeramente a cuero y libros viejos. El aire acondicionado más frío que el calor afuera. Alejandra llegó primero. Raúl medio paso atrás. Ambos vestidos como si entraran a una junta de consejo, no a un ajuste de cuentas. Ella me besó la mejilla demasiado rápido, sus ojos esquivando los míos. Mariana comenzó con formalidad, abriendo una carpeta. Estamos aquí para revisar los planes financieros tras la venta de los hoteles. Su voz era neutra, pulida. Los hombros de Alejandra se relajaron un poco. Entonces deslicé la funda de plástico sobre la mesa. Adentro estaba el informe toxicológico. Esto, dije, mi voz firme, es el análisis del jugo de arándano que me sirvieron en la cena. Los ojos de Alejandra se clavaron en la hoja, luego en mí. Sus labios se abrieron, pero no salió palabra alguna.
Contenía propranolol. Continué, en una dosis diseñada para detener mi corazón. Raúl se inclinó hacia adelante, su sonrisa frágil. Esto es absurdo. Cualquiera pudo haber manipulado eso. ¿Cómo sabes que no es falso? Dejé que el silencio se alargara antes de hablar, porque Antonio, nuestro mesero, los vio a Alejandra echar polvo en mi copa mientras tú vigilabas. Él mismo guardó la evidencia. Alejandra se derrumbó, lágrimas surcando su rostro maquillado. Mamá, por favor, yo no. La puerta se abrió silenciosamente y Esteban Méndez entró. Su presencia llenó la sala como una puerta que se cierra. He revisado sus registros, dijo, dejando una carpeta delgada en la mesa. Raúl, tu computadora muestra búsquedas sobre los efectos cardíacos del propranolol. Alejandra, llenaste una receta bajo un alias hace 3 semanas en una farmacia de Progreso. Las cámaras lo confirman. La confianza de Raúl se desvaneció de su postura. Alejandra hundió el rostro en sus manos. Hablé entonces, no como víctima, sino como alguien que había elegido su terreno. Tienen 2 opciones. Una, entrego esto a la policía. Intento de homicidio lleva una sentencia larga. 2, firman una confesión completa y un acuerdo de no contacto. Quedará guardado en la caja fuerte de Mariana. Si algo me pasa, cualquier accidente, va directo a las autoridades. Si no, desaparecen de mi vida para siempre. Mariana deslizó los documentos preparados. Con una pluma encima por un largo momento. No se movieron. Luego Alejandra tomó la pluma. Su mano temblando. Raúl la siguió, la mandíbula tensa. El rasguño de la tinta en el papel fue el único sonido. Cuando la última firma se secó, cerré la carpeta. El aire en la sala cambió. Algo irreparable había terminado. El regreso de la oficina de Mariana estuvo cargado de silencio. Los faroles bañaban la carretera en un dorado pálido, cada charco de luz desvaneciéndose en el retrovisor, como pedazos de una vida que ya no me pertenecía. La mano de Mariana descansaba en la consola entre nosotras. Una oferta silenciosa. Ninguna habló. Las palabras parecían demasiado frágiles para soportar el peso de lo que acababa de terminar. En casa. La quietud familiar me recibió. Caminé por el pasillo hacia la habitación que había evitado por años la de Alejandra. La puerta crujió al abrirse, y el olor a polvo y lavanda se derramó. Un cápsula del tiempo atrapada en aire rancio. El papel tapiz estaba desvaído, pero las huellas de su juventud seguían ahí. Una zapatilla de ballet colgaba de un clavo, rígida por los años. En el tocador estaba una caja de joyas que había pedido una Navidad. Su esmalte desgastado, pero aún brillante. La abrí, y la bailarina giró. Aunque la melodía sonaba rota y débil, mis manos recorrieron cada reliquia como si fueran huesos de un cuerpo ya enterrado. Una foto escolar. Su sonrisa con dientes separados y sincera. Una concha que me dio en un viaje a Playa del Carmen, susurrando: guárdala, mamá, para que siempre me lleves contigo. Me senté en el borde de su cama, la colcha desteñida por años de abandono, y apreté la concha contra mi pecho. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Te perdí antes de esta noche, ¿verdad? La habitación se tragó el susurro, pero sabía que era cierto. Lo que firmé horas antes no fue solo su presencia en mi vida, sino la ilusión de que aún era mía. El duelo llegó en oleadas, no el ligado a la muerte, sino al dolor más cruel de la traición. Lloré ahí, rodeada de reliquias de la niña que fue, llorando por alguien que aún caminaba la tierra, pero ya no me pertenecía. Pasaron meses, cada día añadiendo distancia entre mí y esa noche en la oficina de Mariana. Alejandra y Raúl se desvanecieron como sombras, dejando un silencio que era a la vez misericordioso y crudo. Llené las horas con trabajo, pero no del tipo que antes me consumía. La Fundación Navarro. Solo un sueño susurrado bajo la suave luz del restaurante. Se convirtió en mi ancla para la primavera.
la fundación abrió su primer proyecto en un edificio de ladrillo en el lado este de Mérida, un centro de alfabetización y vivienda para niños. Donde antes el yeso se desprendía de las paredes de una rectoría abandonada. Ahora había estantes llenos de libros nuevos y coloridos, y cuartos pintados con colores esperanzadores. La mañana de la apertura, la ciudad vibraba con la calidez fácil de abril. Mariana estaba a mi lado mientras los niños entraban, algunos tomados de la mano de sus madres, otros corriendo con la alegría desenfrenada de la juventud. Los voluntarios los guiaban a las salas de lectura, donde cojines esperaban como invitaciones a otro mundo. Caminé lentamente por las salas, absorbiendo las risas, el roce de zapatitos en pisos pulidos. En un rincón, una niña de no más de 7 años trazaba las letras de su nombre en una hoja, la lengua asomando por la concentración. A su lado, una voluntaria susurraba ánimos, como si aprender a escribir pudiera invocar un nuevo futuro. El dolor de la ausencia aún apretaba mis costillas, pero al ver a estos niños entrar en un lugar construido solo para ellos, sentí algo moverse bajo el duelo. No era perdón, aún no, pero era propósito. En el pequeño podio cerca de la entrada, ajusté el micrófono. Mi voz titubeó. Luego se afirmó. Esta fundación lleva el nombre de mi esposo, Alberto Navarro, cuya vida se cortó demasiado pronto. Él solía decirme, el amor es bienvenido aquí, el control, no. Ese es el corazón de este lugar, no la riqueza, no el poder, sino el amor dado libremente. Los aplausos llenaron la sala, suaves pero insistentes. Bajé del podio, con las voces de los niños creciendo a mi alrededor. Por primera vez en meses, sentí que el futuro avanzaba, llevándome con él, para el verano tardío. El programa de becas de la fundación atrajo solicitantes de todo Yucatán. Leí cada expediente personalmente, decidida a no pasar por alto a ningún estudiante digno. Un nombre se quedó en mi mente: Daniela Carballo, una estudiante de medicina solicitando fondos adicionales para investigar tratamientos cardíacos. Su ensayo era claro, preciso, con una urgencia silenciosa que me recordaba la devoción de Alberto por sus pacientes durante su corta vida. Nos reunimos en la oficina de la fundación una tarde húmeda. Tenía 24 años, el cabello oscuro en una coleta pulcra y ojos que me miraban sin titubeos. Señora Navarro, dijo, estrechando mi mano con firmeza, gracias por considerar mi proyecto. Podría significar avances reales para pacientes con enfermedades del corazón. Su voz llevaba convicción, no actuación. Tomando café, explicó su plan de investigación con una claridad rara para alguien tan joven. Me incliné hacia ella, atrapada no solo por la ciencia, sino por el calor bajo su profesionalismo. Cuando la reunión terminó, prometí que financiaríamos el proyecto. Alivio y gratitud iluminaron su rostro, y algo en su sonrisa me golpeó como un recuerdo que no podía ubicar. Una semana después, Daniela pidió volver a verme. Llegó a mi casa, inquieta en el porche antes de hablar. Hay algo que necesito decirle, dijo. No es sobre la beca. Nos sentamos en la sala. La luz de la tarde suave contra las paredes. Sus palabras fueron medidas, deliberadas. Alejandra es mi madre. Me tuvo a los 17. Fui adoptada por los Carballo al nacer. Ella nunca se lo dijo. La sala se ladeó. Aferré el brazo de mi sillón, buscando en su rostro. El parecido estaba ahí ahora sutil, suavizado por la bondad, pero innegable. No vine por dinero, dijo rápido. Solo pensé que debía saberlo. Y si no me quiere en su vida, lo respetaré. Sus ojos no tenían cálculo, solo sinceridad. Por primera vez desde la traición de Alejandra, sentí el leve destello de la familia no como una herida, sino como una posibilidad. Pasó un año, medido no en duelo, sino en el ritmo constante del trabajo. La Fundación Navarro echó raíces en la tierra de Mérida
Las becas se expandieron. El centro de alfabetización vibraba con niños. Nuevos proyectos de vivienda tomaban forma en planos que ya no acumulaban polvo. Donde la traición me había vaciado, el propósito ahora llenaba el espacio, a través de todo. Daniela se volvió una constante. Visitaba los fines de semana, a veces con actualizaciones de su investigación, a veces solo para compartir una comida. Su risa tenía la ligereza de la juventud, pero sus preguntas cargaban el peso de alguien mayor, alguien que entendía la pérdida. Cuando hablaba de sus padres adoptivos, sentía solo gratitud por el amor que le dieron, y cuando deslizaba su mano por mi brazo en caminatas al atardecer por el malecón, me di cuenta de que no solo tenía una nieta, sino una compañera, un recordatorio de que la familia podía reconstruirse. Alejandra y Raúl se habían ido al extranjero, su rastro tenue e irrelevante. Su confesión firmada descansaba en la caja fuerte de Mariana. Su presencia, tanto un escudo como una lápida. No hubo contacto, ni disculpas, ni intentos de regresar. Estaban idos en todos los sentidos que importaban. Una noche, después de que Daniela se fue, me senté en mi porche con una taza de té, las luces del puerto parpadeando como estrellas inquietas. Las palabras vinieron sin esfuerzo. Mi hija vertió veneno en mi copa, pero fue su alma la que lo bebió. El acto no corrodió mi cuerpo, sino el suyo. Ella había tragado la oscuridad que intentó darme y la dejó vacía. Toqué la concha que Alejandra me dio de niña, guardada todos estos años en un platito junto a la puerta. Una vez simbolizó una promesa. Ahora era solo una reliquia, prueba de que el amor, cuando se retuerce por la codicia, puede volverse frágil como el cristal. Sin embargo, la dignidad sobrevivió. No dejé que la traición me definiera. En cambio, tallé un final diferente: niños aprendiendo a leer, familias encontrando refugio, una nieta cuya presencia cosía esperanza en el tejido de mis días. Algunas heridas nunca cierran, pero no tienen que envenenar el resto de una vida.